Saludos, mi nombre es Daniel Ramos, yo soy el historiador oficial de la ciudad de Bayamón y estoy aquí con la intención de hablar un poquito acerca de la figura de Francisco Oller Cestero. La figura de Francisco Oller Cestero es una de las figuras más importantes en las artes plásticas puertorriqueñas, posiblemente sería el pintor más importante que Puerto Rico ha producido. Nosotros aquí en la ciudad de Bayamón tenemos la oportunidad de tener aquí un museo dedicado a la memoria de este ilustre artista. Con motivo de esta oportunidad, pues entonces dedicamos a hablar un poquito acerca de la figura de Francisco Oller, diciendo principalmente que nace en San Juan. Francisco Oller nace en la calle Fortaleza, aunque posteriormente, más avanzado en su vida, va a vivir por bastante tiempo en la zona de Cataño, justamente antes de que Cataño se independice como municipio. Por tanto, Cataño, al ser barrio de Bayamón, eso hace que cuente como que Francisco vivió en Bayamón y de hecho vive en Bayamón por muchísimo tiempo. Francisco Oller se va a educar en Puerto Rico inicialmente en el arte, aunque posteriormente hará varios viajes para poderse seguir formando como artista. Entre sus viajes pues se va a encontrar su participación en la Escuela de Madrazos, en la Escuela de Bellas Artes de Madrid, y posteriormente viajará a París, donde se va a formar junto con los impresionistas que ya para nosotros son hoy muy famosos, como Monet, como Cézanne, como Camille Pissarro. Ahí Francisco Oller tendrá relación con todos estos grandes pintores y será uno de los gestores de lo que llamamos nosotros el movimiento impresionista de la pintura, que ya más adelante veremos un ejemplo que tenemos aquí en el Museo Francisco Oller de Bayamón. Una de las obras que llama la atención en esta sala de exhibición es esta pieza que justo está aquí a mi lado, que es la pintura de Francisco Oller Ferrer, que es el abuelito de Francisco, el abuelito paterno de Francisco Oller, que era protomédico. Esto sería más o menos el cargo de secretario de salud, pero para toda la provincia española en el Caribe, que correspondía entonces a Puerto Rico y a las Antillas Menores y el norte de Venezuela. Este caballero es la persona responsable de que a Puerto Rico llegara la vacuna en el siglo XVIII, una figura muy importante en la historia de Puerto Rico, y Francisco estaba muy orgulloso de él. Lo que llama la atención de esta pieza es que Francisco la va a desarrollar cuando él tiene 14 años y además es una copia de Campeche. José Campeche, el famoso pintor puertorriqueño, había hecho esta misma pieza en miniatura muchos años antes de que Francisco la tuviese disponible. Entonces era una costumbre de Campeche hacer diversas miniaturas de figuras de importancia, sobre todo de oficiales y de miembros del clero en San Juan. Cuando Francisco ya tiene 14 años, toma esta pintura como modelo y crea esta pieza ya más grande, donde se pueden distinguir pues dentro de la pieza pues cantidad de detalles interesantes que pudiéramos discutir. Por ejemplo, esta pieza, al igual que la gran mayoría de las obras de Oller, cuando no tienen presente a quien sería su modelo para la pieza, Oller no firma la pieza. Por tanto, en esta obra, Francisco se dedica a colocar dentro de la marca del sombrero que está colocado de frente a nosotros, coloca el nombre de él como quien ha pintado la pieza, pero es una manera de ocultar su firma. Muy importante además notar que lo que sería para él la mano derecha tiene una serie de borrones que se pueden apreciar si se mira la pieza bien de cerquita, y es porque todavía Francisco está trabajando con las perspectivas y con las formas, sobre todo de figura humana. Otro detalle interesante es que en el chaleco del médico se observa una medallita, la medalla de Isabel II, de la Orden de los Caballeros de Isabel II, una condecoración que no ha recibido el médico a la fecha en que Campeche hace la original. Por tanto, ya pues Francisco se la coloca en el pecho pues porque a él le pareció conveniente hacerlo. También se observa la caligrafía en la parte de abajo de la pieza, la caligrafía de Francisco, que también había trabajado como escribano para Hacienda justo antes de marcharse a París en su etapa más juvenil. Es muy importante destacar estos detalles de la obra de Francisco, porque Francisco va a tener grandes pintores como sus modelos para él poder desarrollar su obra. Cuando está en París, Francisco va a ser copista en el Museo del Louvre, por ejemplo. Es uno de los detalles
que caracteriza la obra de Francisco, la oportunidad que tuvo de poder hacer réplicas de los grandes maestros de Europa en el Museo del Louvre, y haber obtenido una plaza de trabajo como esa es mucho decir. Podemos observar aquí en esta sala otras piezas, como por ejemplo esta pieza que está aquí justo al lado nuestro, que es la de Fray Íñigo Abad y la Sierra, el padre Abad o el padre Fray Íñigo Abad, que no es otra persona más que el monje benedictino que durante el siglo XVIII viene a Puerto Rico a hacer una serie de visitas ordenadas por la monarquía española para identificar el estado de la isla. En esas visitas, el padre Abad, que era historiador de profesión, decide, antes de presentarle informe al rey, lo que hace es una historia de Puerto Rico. Entonces es muy importante este detalle, porque el padre Abad es la figura que va a desarrollar la primera, o vamos a decir, la primera obra historiográfica sobre Puerto Rico. Es otra de las piezas que él recibe de Campeche y que él va a hacer en réplica. Pero ya aquí está ya mayor Francisco Oller, ya tiene una destreza muchísimo más completa en el manejo de la figura humana, muchísimo más exacto y más preciso en el trabajo de las manos, como se puede apreciar aquí en esta pieza. Podemos decir de la figura del padre Abad, una figura histórica de mayor trascendencia para nosotros los puertorriqueños, constituye el autor de nuestra primera obra historiográfica sobre la isla de Puerto Rico. Y es muy importante resaltar el hecho de que para poder desarrollar esta pieza, Francisco Oller se va a servir de todos los recursos que se observaban en el barroco. Justamente vamos a observar aquí un poco de oscuridad, vamos a observar aquí los elementos de las cortinas, de la mesa, de los libros, todo haciendo una especie de marco de la obra dentro del marco de madera en la que ya está colocado. La figura de Abad va a ser conocida por los puertorriqueños a través de la obra investigativa de José Julián Acosta, otra figura que también Francisco Oller va a trabajar desde el punto de vista desde el arte, y que tenemos acá también en este museo. Importante destacar que el José Julián Acosta, el historiador José Julián Acosta, es la persona que va a publicar por primera vez la obra del padre Abad en el siglo XIX, y es gracias a José Julián Acosta que entonces tenemos el conocimiento de esta gran obra que todavía los historiadores trabajan y todavía se sigue investigando, porque da una gran cantidad de detalles referente a lo que sería sociedad, economía, población, en términos de recursos naturales, muy importante en la historia de Puerto Rico. Otra de las piezas que me gustaría llamar la atención para redondear este pequeño recorrido sobre la obra de Oller en el Museo Francisco Oller corresponde a el paisaje de Guaraguao. Esta pieza es muy importante porque constituye para nosotros una exhibición de lo que es el arte impresionista en Oller, la capacidad de manejar la luz, la capacidad del manejo de las manchas a través del estudio de la luz, que es lo que va a hacer el impresionismo francés, que es lo que va a producir Francisco Oller cuando está en París con sus compañeros como Camille Pissarro, como Cézanne y otros más que van a estar ahí, Émile Zola y todos los demás. Francisco Oller lo va a traer a Puerto Rico y con su pintura, con su paleta, lo va a traer al trópico. Un elemento que le va a ganar muchísimas críticas por parte de sus amigos que están en París cuando reciben las piezas. Un detalle interesante en la vida de Francisco es que Francisco tiene que marchar de París a Puerto Rico por virtud de la muerte de su padre. Entonces eso hace que ya no pueda continuar su carrera como artista en París, sino que regresa a Puerto Rico, y ahí comienza el proceso difícil en la vida de Oller. Cuando está en Puerto Rico, Oller sigue ensayando el sistema, el modelo impresionista, sigue trabajando con los mismos criterios teóricos del impresionismo, pero le va a tener que aplicar lo que la luz le daba. Entonces el ojo de Francisco era el ojo prácticamente de una cámara digital. Tomaba lo que observaba del panorama, lo que observaba de la campiña, lo que observaba en las haciendas de azúcar, lo llevaba tal cual al lienzo.
Entonces es muy importante destacar el hecho de que aquí estamos observando uno de los campos de Bayamón, uno de los barrios al sur de la ciudad, o sea, al sur de nuestro municipio, muy importante por ser la finca de Manuel Rossi, uno de los políticos del Partido Republicano de mayor trascendencia y uno de los propietarios de terreno más grande que Bayamón tenía. A la altura de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, don Manuel Rossi era propietario de algunas 640 y pico de cuerdas en la parte sur del pueblo, ¿no?, de la ciudad de Bayamón. Muy importante también destacar que la luz aquí dentro da unos matices de verde que no se notan en las obras francesas, y es porque Francisco está en el trópico. Esto le hizo recibir infinidad de críticas de los compañeros que le decían: pero ¿por qué tantos naranjas? ¿Por qué tantos verdes? ¿Por qué juegas tanto con esos tonos de verde? Y era porque él estaba precisamente en el trópico. Sus compañeros en París pensaban que estaba escaso de pintura, de colores. E incluso hay cartas donde le ofrecían a él enviarle colores y diferentes tipos de materiales desde París. Quisiera llamar la atención a esta pieza, de la pieza de José Julián Acosta, un busto de José Julián Acosta, donde se pueden exhibir algunos de los detalles más importantes en el trabajo de Francisco cuando se trataba de los bustos y de la figura humana, cuando hacía este tipo de trabajo. Como decía antes, Francisco va a vivir en Puerto Rico para sostener a su familia, va a estar aquí pendiente de su familia por virtud del fallecimiento de su papá. Por tanto, va a vivir haciendo obras de arte, va a vivir pintando figuras de importancia que podían pagar por esas piezas. Entonces, entre esos trabajos destaca que Francisco, aún viviendo de la pintura, por lo que ganaba de hacer una obra, de pintar una figura, Francisco dejaba unas pistas de cómo él funcionaba con relación a la figura. Entonces, un detalle interesante en Francisco es que cuando Francisco tiene a una figura que está pintando y que él conoce personalmente, la pinta de cuerpo entero, y esto es lo que precisamente estamos observando aquí, donde él puede ver los ademanes, se pueden observar los movimientos de las manos, cómo se sostiene el sombrero, cómo agarra el bastón, este tipo de cosas que se ve en el carácter de la persona. Francisco solo lo hace cuando conoce a la figura, y ciertamente aquí podemos dejar claro que conoce a José Julián Acosta. La expresión facial de José Julián en esta pieza es una de las más impresionantes de la colección que nosotros poseemos, de las piezas que aquí el Ateneo puertorriqueño nos ha prestado para que nosotros tengamos en exhibición. Esta pieza en particular denota el carácter de José Julián Acosta, propietario de una imprenta en San Juan, dedicado al estudio de la historia, y se dedicó a publicar libros de diferentes géneros. Muy, muy importante la figura. Otro detalle es que cuando él tiene a la figura de frente, cuando la figura está posando delante de Francisco, Francisco firma el cuadro al finalizar la pieza, y es lo que podemos observar justo aquí en esta esquinita de aquí, donde se puede observar que en 1891 él da la firma, que es cuando él hace la pieza. Pero si Francisco no hubiese tenido a la persona de frente, no firma la pieza. Lo que hace es que deja la pieza en blanco, aunque sabemos que desgraciadamente con posterioridad, cuando la situación económica de Francisco deterioró, Francisco vendió su firma en ocasiones a ciertas personas que pudieron pagarle para que él firmara cuadros que no había firmado, o que no hubiese firmado nunca porque no tenía a los modelos de frente. En los periódicos, por ejemplo, como El Tiempo, en el periódico como La Democracia, en este tipo de trabajo periodístico se puede apreciar los anuncios de Francisco: traiga una fotografía, y nosotros le hacemos un óleo a partir de la imagen que trae. De manera que Francisco vive escasamente de las posibilidades que le brindaba este tipo de pintura comercial. Ya las obras de arte más destacadas, como el Guaraguao, que es el paisaje, y ya las obras más conocidas de Francisco en términos de paisaje y en términos de situación, como lo sería por ejemplo el velorio o el baquiné, como algunas personas le llaman, pues ya son obras que son pedidas por el mismo Estado. Por ejemplo, el velorio fue ordenada por el gobierno de Puerto Rico para poder conmemorar el 4º centenario del descubrimiento de América.
Para finalizar con la exhibición de piezas, por lo menos para tener un pequeño, vamos a decir, un pequeño muestreo de lo que nosotros podemos exhibir acá. Otra de las piezas que el Ateneo puertorriqueño con mucho celo protege es esta pieza de José Gautier Benítez, que para nosotros es sumamente interesante. Esto es una obra muy interesante. Esta obra se realiza ya habiendo fallecido el poeta José Gautier Benítez, el famoso poeta de Caguas, que se distingue pues por su obra romántica. Particularmente podemos observar aquí un detalle de gran importancia, y es la oscuridad de la pieza. Es una pieza bien orientada al tema de la muerte. Está completamente enraizada en el tema de la muerte. Las demás piezas, las demás obras que podemos observar aquí, todas tienen luz que sale del rostro de la figura. Usted puede observar ya más adelante, si después nuestro compañero que está haciendo el trabajo técnico puede tomar las caras de los diferentes figuras que están aquí en exhibición, observará que la luz sale del rostro de la persona. Aunque apaguemos las luces del museo, se sigue viendo luz salir de las caras. Pero en esta ocasión nosotros tenemos una bombilla bien fuerte puesta sobre la pieza y escasamente podemos ver con claridad la cara de la figura. Entonces eso quiere decir que la persona está muerta. De la misma manera observamos la parte de atrás de la pieza, el cielo completamente nublado, y no tan solo con eso, sino que Francisco coloca al poeta en un precipicio, lo sienta en un precipicio, lo coloca en una serie de plantas que están ya muertas o casi muertas, están casi perdiendo la vida las plantas, y el detalle trascendental del tema de la muerte aquí lo es el agua. El cuerpo de agua que se ve en el fondo, que simboliza la muerte, un elemento, vamos a decir, antropológico de todas las culturas que trabajan con la muerte. Establecer que hay una mediación del elemento del agua en el proceso de la partida al otro mundo, o a lo que sería la vida después de la muerte en el caso de muchísimas culturas. Los barquitos que se ven abajo a la distancia, que recuerdan entonces la participación de la figura del Caronte griego en la vida de las personas, ¿no? Esta figura esquelética que llega en una pequeña barquita, recoge al cadáver y se lo lleva mar adentro o lago adentro. En cualquier circunstancia siempre es agua, siempre está el agua mediando, un elemento que aún, y esto toca muy de cerca a Oller y a los grandes ilustres del siglo XIX puertorriqueño, que es el elemento del espiritismo científico, porque habiendo vivido en París, Oller va a vivir en París muchísimos años, justo coincidiendo con ya las publicaciones de las obras de Allan Kardec, ya están publicadas en su mayor parte y luego comienzan a publicarse en Barcelona. Y este detalle del agua y la presencia de la copa de agua en la mesa del espiritista científico. En fin, la obra de Oller es infinita. Nosotros de Oller podemos hablar mucho tiempo, y le pedimos entonces que nos visiten, que se mantengan en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet, a través de la página de Facebook, a través de los diferentes recursos digitales que por virtud de la situación de la pandemia pues hemos estado instituyendo para que los diferentes, vamos a decir, ofertas que nosotros tenemos en la apreciación del arte pues llegue al público. Así que yo les doy las gracias por estar conmigo este pequeño ratito, y esperamos que en la próxima podamos vernos nuevamente.